Segunda parte del capítulo 9 de Lo que el viento se llevó. Todas las muchachas de Atlanta estaban rodeadas de hombres, aun las más feas. Tenían todas vestidos tan bonitos. Ella, por el contrario, parecía una corneja, vestida de sofocante tafetán negro, con las mangas largas hasta las muñecas, el escote cerrado hasta la barbilla y ni siquiera sombra de encajes o adornos ni alhajas, excepto el triste alfiler de ónice de Helena. Miraba a las muchachas cogidas del brazo de los hombres agradables y elegantes. Todo ello simplemente porque Charles Hamilton había muerto de sarampión. Ni siquiera tuvo en la batalla un fin glorioso del que ella pudiera enorgullecerse. Con un gesto de rebeldía, apoyó los codos en el mostrador y miró descaradamente a la multitud, desatendiendo las advertencias de mamita, tantas veces repetidas, de no apoyar los codos porque los hacía ponerse feos y arrugados. ¿Qué le importaba que se le pusieran feos? Probablemente ya no encontraría posibilidad de enseñarlos. Miraba ávidamente los vestidos que pasaban delante, seda color crema con guirnaldas de capullos de rosa, raso rojo con 18 volantes bordados de terciopelo negro, tafetán azul claro, con la falda larga de 10 metros adornada de caídas de encaje, senos ostentosos, flores preciosas y perfumadas. Maribel Meriwether se acercó al mostrador inmediato del brazo de su admirador. Su vestido de muselina verde manzana era tan largo que le hacía aparecer la cintura como la de una avispa. Aquel vestido, encrespado y guarnecido con un encaje de chantilly color marfil, llegado de Charleston en la última expedición que había atravesado el bloqueo. Maribel lo ostentaba orgullosamente como si hubiese sido ella y no el capitán Butler quien efectuó aquella hazaña. «Qué bien estaría yo vestida así», pensó Escarlata con el corazón lleno de una envidia salvaje. «Esa tiene la cadera ancha como una vaca. Ese verde es mi color y daría mayor realce a mis ojos. ¿Por qué diantre las rubias se atreven a ponerse ese color? A su piel le da el reflejo de manteca añeja. Y pensar que yo no podré llevarlo nunca, ni aun cuando me quite el luto. No, ni aunque vuelva a casarme. Tendré que llevar el gris, el morado, el violeta, todo lo más el lila». Por un momento consideró la injusticia de todo esto. Qué breve era el tiempo de las diversiones, de los bellos vestidos, del baile y de la coquetería. Pocos años, demasiado pocos. Después se casaba una y se llevaban vestidos oscuros y tristes. Los niños desfiguraban la línea del cuerpo y las caderas se ensanchaban. Se permanecía sentada en los rincones con otras mujeres casadas y serias. Se levantaba una a bailar solo con el marido o con algún señor viejo que le molía los pies. Si no se hacía así, las otras señoras murmuraban. La reputación de una mujer quedaba perdida y su familia en el índice. Qué pérdida de tiempo pasar toda la infancia aprendiendo el modo de atraer a los hombres y conservarlos y después gozar de estos conocimientos solo 1 o 2 años. Examinando su educación completa por Helena y mamita se daba cuenta de que había sido buena porque siempre le había dejado inmejorables resultados. Había reglas que era necesario seguir. Si las seguía, vería coronados sus esfuerzos. Con las señoras de edad era necesario ser dulces e ingenuas, porque las viejas son astutas y vigilan a las muchachas como gatitas prontas a arañar. A la más pequeña indiscreción de la lengua o de los ojos. Con los señores de edad, una joven debía ser vivaz e impertinente y casi, pero no completamente,
coqueta. Así la vanidad de los viejos imbéciles se estimulaba. Eso los rejuvenecía y entonces les pellizcaban las mejillas diciendo que eran una pillina. En tales ocasiones era necesario enrojecer, de otro modo, los pellizquitos se hacían más audaces y después las señoras dirían a sus hijos que eran unas descaradas. Con las muchachas y las casadas jóvenes debía ser todo dulzura, besándolas cada vez que las vieras, aunque fuese 10 veces al día, y poniéndoles el brazo alrededor de la cintura, soportando que ellas hicieran otro tanto con nosotras, aun cuando esto nos molestara. Admiraban sus trajes y sus niños respectivamente. Las atosigaban hablando de sus cortejadores o las complementaban con sus maridos. Reían un poco burlonamente, afirmando con modestia que no tenía comparación a las de ella. Y sobre todo, no había que decir nunca aquello que verdaderamente se pensaba sobre cualquier tema, como ellas no decían nunca sus verdaderos pensamientos. Dejar en paz completamente a los maridos de otras mujeres, aunque en otro tiempo hubieran sido tus admiradores y aunque te agradaran. Si eras demasiado simpática con los maridos jóvenes, las mujeres dirían que eras una impúdica. Y este era el modo de adquirir una mala reputación y de no encontrar un cortejador. Pero con los jóvenes, la cosa era diferente. Podías reírte tranquilamente de ellos, y cuando venían rápidamente a preguntar por qué te reías, podías negarte a decirlo y reír aún más fuerte, desafiándolos a adivinar las razones. Con los ojos podías prometer las cosas más excitantes. Así trataba de maniobrar de forma que te pudieran llevar aparte. Cuando alguno lo conseguía, entonces debías mostrarte muy ofendida y mucho más irritada si intentaba besarte. Le obligabas a pedirte perdón por haberse portado como un villano y después lo perdonabas tan suavemente que permanecía a tu lado tratando de besarte por segunda vez. A veces, aunque no con frecuencia, se lo permitías. Elena y mamita no le enseñaron esto, pero ella sabía que era una cosa de gran efecto. Entonces te ponías a llorar y manifestabas que no sabías qué cosa había vencido y que estabas cierta de que ya nadie te respetaría. Él te secaría las lágrimas y las más de las veces te pediría casamiento, justamente para mostrarte lo que te respetaba. Y entonces, entonces había tantas maneras de comportarse con los jóvenes. Y ella las conocía todas. El matiz de la larga mirada oblicua, la media sonrisa detrás del abanico, el mover las piernas en forma de que las faldas se alargaran como campanas, la risa, la adulación, la dulce simpatía. Todo este galimatías no había fallado nunca en conseguir su objeto, excepto con Ashley. No valía la pena de aprender todas estas maniobras para servirse de ellas tan breve tiempo y después abandonarlas para siempre. Qué hermoso sería no casarse nunca y continuar poniéndose bellos vestidos verde pálido y ser siempre cortejada. Pero si se continuaba así mucho tiempo, una se hacía solterona como India Wilkes y todos decían, pobrecita, en un tono de odiosa compasión. No, a fin de cuentas era mejor casarse y conservar el respeto de sí misma, aunque no pudieras divertirte más. Qué antipática
para la vida. ¿Por qué había sido ella tan idiota como para casarse con Charles y terminar su vida a los 16 años? Su sueño indignado y desesperado fue interrumpido cuando la gente empezó a colocarse a lo largo de las paredes y las señoras recogieron sus faldas para impedir que un choque las levantara, mostrando más de lo que era correcto de sus pantalones. Escarlata se empinó por encima de la multitud y vio que un capitán subía a la plataforma de la orquesta. Gritó una orden y la mitad de la compañía formó. Por algunos instantes hicieron unos brillantes ejercicios que provocaron el sudor de sus frentes y los gritos y los aplausos de los espectadores. Escarlata aplaudió débilmente junto con los demás, y cuando los soldados, después de escuchar la orden de rompan filas, rodearon los mostradores donde se distribuían ponches y limonadas, ella se volvió hacia Melanie, pensando que era preferible continuar su engaño sobre la causa lo mejor posible. Bonito, ¿verdad?, dijo. Melanie estaba reordenando en el mostrador algunos artículos. Muchos de ellos estarían bastante mejor con uniforme gris y en Virginia, respondió, sin cuidarse de bajar la voz. Algunas madres orgullosas de sus hijos que estaban en la milicia oyeron la observación. La señora Ginan se puso roja y después palideció porque su hijo Guillermo, de 25 años, estaba en la compañía. Escarlata se asombró al oír semejantes palabras de Melanie, delante de todos. —Melanie —exclamó—, sabes muy bien que es verdad, Escarlata. No hablo de los niños ni de los viejos. Hay muchos en la milicia que podrían tener en la mano un fusil y eso es precisamente lo que debían hacer en estos momentos. Pero empezó Escarlata, que no había pensado nunca en esto. Alguno debe permanecer en casa para... ¿Qué diantre? Si lo había dicho Guillermo Guinan para justificar su presencia en Atlanta. Alguno debe también permanecer en casa para proteger al Estado de una invasión. Nadie nos ha invadido ni nos invadirá, replicó rápidamente Melanie, mirando hacia el grupo de la milicia. El mejor medio para tener lejos a los invasores es ir a Virginia a luchar con los yanquis. En cuanto a la historia de que la milicia debe permanecer una sublevación de los negros, en cuanto a la historia de que la milicia debe impedir una sublevación de los negros, es la cosa más absurda que he oído en mi vida. ¿Por qué había de levantarse nuestra gente? Esta es una buena excusa para los cobardes. Apuesto que derrotaríamos a los yanquis en un mes si las milicias de todos los estados fuesen a combatir. Eso es. Pero Melanie, exclamó de nuevo Escarlata mirándola asombrada. Los ojos de Melanie ardían de cólera. Mi marido no ha tenido miedo de ir, ni tampoco el tuyo. Preferiría que hubiesen muerto los dos antes de verlos aquí, en casa. Oh, querida, perdóname. Qué cruel e imprudente he sido. Apretó el brazo de Escarlata como para excusarse y ésta la miró sorprendida. En aquel momento no pensaba en Charles, pensaba en Ashley. Si muriese también él. Se volvió deprisa y sonrió automáticamente al doctor May, que se acercaba al mostrador. Valientes muchachas, dijo saludándoles. Han sido muy gentiles en venir. Sé que para ustedes ha sido un sacrificio. Todo sea por la causa. Ahora les diré un secreto. He encontrado un modo de hacer dinero para el hospital, pero temo que alguna señora se escandalizará. Se detuvo y sonrió mientras se rascaba la barbilla caprina.
¿Qué es? Díganos, sea bueno. Verdaderamente es mejor dejarlo adivinar. Pero ustedes, muchachas, deberían defenderme si los miembros de la iglesia proponen expulsarme de la ciudad por esto. Por lo demás, es para el hospital. Ya verán, no se ha hecho nunca nada de este género. Prosiguió pomposamente hacia un grupo de acompañantes en un ángulo, y mientras las dos jóvenes discutían la posibilidad de aquel secreto, se acercaron dos señoras de edad, las cuales dijeron en alta voz que deseaban 10 metros de encaje. Bah, mejor. Son viejas, pensó Escarlata, midiendo el encaje y resignándose púdicamente a ser acariciada en la mejilla. Los viejos se volvieron hacia el mostrador de los refrescos y otros ocuparon sus puestos. Su mostrador no tenía tantos clientes como los otros, donde resonaban las risas agudas de Maribel Merriweather y la risita opaca de Fanny Elsing, y las alegres respuestas de las muchachas Whiting. Melanie vendía objetos inútiles a los hombres que no sabían qué hacer con ellos, tranquila y serena como un comerciante, y Escarlata ajustaba su talante al de su cuñada. Delante de todos los mostradores, exceptuando el suyo, había corros de muchachas que charlaban y de hombres que compraban. Los pocos que se acercaban al suyo hablaban de la propia camaradería universitaria con Ashley, decían que era un soldado valiente, o bien mencionaban respetuosamente a Charles, afirmando que su muerte fue una gran pérdida para Atlanta. La música empezó el ritmo irregular de Johnny Poker, Ayuda a los Negros, y a Escarlata le dieron ganas de gritar. Deseaba bailar, sentía necesidad de ello. Miró al suelo y lo golpeó con los pies. Sus ojos ardían en una llama verde. A través de la sala vi a un hombre recién llegado, y aún detenido en el umbral de la puerta, se sobresaltó al reconocerle y observó atentamente aquellos ojos de corte oblicuo en su rostro terco y rebelde. Sonrió reconociendo la invitación que cualquier hombre habría podido ver. Iba vestido de paño negro. Era tan alto que superaba a todos los oficiales que estaban a su lado, y tenía las espaldas anchas, pero la cintura delgada y los pies absurdamente pequeños en zapatos muy limpios. Su traje severo, con la camisa finamente plegada y los pantalones airosamente ligados bajo las polainas muy altas, contrastaban extrañamente con su rostro y su figura. Aparecía esbelto, con un traje elegantísimo sobre un cuerpo de atleta y secretamente peligroso bajo su graciosa indolencia. Tenía los cabellos negrísimos, así como el bigotito cortado como los de un extranjero, en contraste con los largos y caídos de los oficiales de caballería que estaban a su lado. Parecía, y era, un hombre de apetitos, viciosos y desvergonzados. Tenía un aspecto de serena y desagradable impertinencia. Había también malicia en sus ojos, que miraban fijamente a Escarlata hasta que ésta, sintiendo finalmente su mirada, se volvió hacia él. Tuvo la impresión de reconocerlo, aunque al principio no consiguió recordar quién era. Era el primer hombre que desde hacía muchos meses le mostraba algún interés. Por esto le sonrió alegremente. Respondió con una pequeña seña a su inclinación, pero cuando se encaminó hacia ella con un paso irregular, flexible como el de los indios, ella se llevó una mano a la boca con un gesto de horror, reconociéndolo. Quedó paralizada como herida por el rayo, mientras él se abría paso entre la multitud. Entonces se volvió.
pronta a huir a la sala de los refrescos, pero su falda se enganchó en un ángulo del mostrador. Tiró de ella furiosamente, rasgándola. En tanto ya estaba él junto a ella. Permítame, dijo, inclinándose para desenganchar delicadamente el volante. No esperaba que se acordara de mí, señorita O'Hara. Su voz sonó caprichosamente agradable a sus oídos. Era la voz bien modulada de un caballero, sonora y con ligero acento meloso de Charleston. Ella le miró implorante, con el rostro cubierto de rubor, al recordar su último encuentro, y se halló frente a los ojos más negros que jamás había visto y que brillaban con una alegría despiadada. Entre todos los hombres del mundo que habrían podido llegar a aquel lugar, tenía que ser precisamente el mismo individuo que asistió a aquella escena con Ashley, aquella escena que aún daba pesadillas a Escarlata, aquel odioso holgazán que perdía a las jóvenes y no era recibido por las personas de bien, aquel hombre despreciable que había dicho, y con razón, que ella no era una señora. Al sonido de aquella voz, Melanie se volvió y por primera vez en su vida, Escarlata dio gracias al cielo por la asistencia de su cuñada. Pero es el señor Butler, ¿verdad? Melania sonrió levemente tendiéndole la mano. Le conocí con el feliz motivo de su petición de mano, la interrumpió él inclinándose para besarle la mano. Es usted muy gentil al acordarse de mí. ¿Y qué hace usted tan lejos de Charleston, señor Butler? Negocios, señora Wilkes, y negocios poco divertidos. De ahora en adelante tendré que venir con frecuencia a esta ciudad. No solamente tengo que traer mercancías, sino vigilar cómo son distribuidas. Traer, empezó Melania, arrugando la frente e inmediatamente después tuvo una sonrisa de placer. Pero entonces, ¿usted es el famosísimo capitán Butler, del que tanto he oído hablar? ¿El que atraviesa el bloqueo? Figúrese, todos los vestidos que llevan puestos las muchachas han sido introducidos por él. Escarlata, ¿qué tienes, tesoro? ¿Te sientes mal? Siéntate. Escarlata se desplomó en la silla, respirando tan precipitadamente que hasta temió que las cintas del corsé se rompieran. ¡Oh, qué cosa tan terrible! Nunca había pensado volver a encontrar a aquel hombre. Él cogió del mostrador su abanico negro y empezó a darle aire con solicitud, con demasiada solicitud. Su rostro era grave, pero los ojos brillaban aún maliciosamente. Hace mucho calor aquí, dijo después. Siento que la señorita O'Hara se sienta mal. ¿Quiere que la acompañe a la ventana? No. El monosílabo fue pronunciado con tanta dureza que Melanie la miró asombrada. Hace algún tiempo que no es la señorita O'Hara, replicó Melanie. Es la señora Hamilton, mi cuñada. Y le lanzó una breve mirada afectuosa. Escarlata se sintió sofocada viendo la expresión de la cara morena de pirata del capitán Butler. Estoy seguro de que ello es una alegría para ambas señoras, replicó Butler con una leve inclinación. Era la observación que hacían todos los hombres, pero dicha por él, a Escarlata le pareció que significaba todo lo contrario. Imagino que sus maridos estarán aquí esta noche en esta alegre ocasión. Sería para mí un placer renovar el conocimiento. Mi marido está en Virginia, respondió Melanie levantando orgullosamente la cabeza. Pero Carlos, su voz se quebró. Murió en el frente, dijo Escarlata con una voz sin inflexiones. Casi masticó las palabras.
Oh, ¿no se irá nunca de allí aquel hombre? Melanie la miró asombrada y el capitán hizo un gesto de desaprobación hacia sí mismo. Queridas señoras, no imaginaba. Deben perdonarme, pero permítame que les diga que morir por la patria es vivir siempre. Melanie le sonrió a través de las lágrimas, mientras Escarlata sintió dentro de sí un ímpetu de cólera y de odio impotente. Él hacía nuevamente una observación gentil, el cumplimiento que cualquier caballero hubiera hecho en semejante ocasión, pero ciertamente sin sinceridad alguna. Se burlaba de ella. Sabía que ella no había amado a Charles, y Melanie era tan necia que no comprendía lo que había bajo aquellas palabras. Dios mío, esperemos que nadie lo comprenda, pensó Escarlata con un estremecimiento de terror. ¿Habría dicho Butler lo que sabía? Ciertamente no era un caballero, así que habría sido capaz de charlarlo todo. Le miró y vio su boca. Estaba un poco relajada por las comisuras con burlona simpatía, mientras continuaba agitando el abanico. Algo en aquella expresión fue para ella como un desafío que le devolvió la fuerza en un ímpetu de antipatía. Bruscamente le arrebató de la mano el abanico. Estoy muy bien, dijo cortésmente. Es inútil darme aire para estropearme el peinado. Escarlata, querida. Debe excusarla, capitán. No está... se pone fuera de sí cuando oye hablar de Charles. Y no debíamos haber venido aquí esta noche. Estamos aún de luto, como ve. Para ella es un esfuerzo. Toda esta alegría y la música. Pobre. Comprendo, respondió él con estudiada gravedad. Y al devolver a Melania una mirada que penetró hasta el fondo de sus dulces ojos turbados, su expresión cambió. En su cara morena se dibujó el respeto y cierta gentileza. Creo que es usted una mujercita valiente, señora Wilkes. Y ni una palabra para mí, dijo para sí Escarlata indignada, mientras Melanie sonreía un poco confusa y respondía. Oh, por Dios, no, capitán Butler. El comité del hospital nos ha rogado que atendiéramos este mostrador en el último momento. Una funda de almohada. He aquí unas graciosísimas con la bandera. Se volvió hacia 3 soldados de caballería que se habían acercado al mostrador. Escarlata permaneció sentada abanicándose, sin atreverse a levantar los ojos y figurándose por el capitán, ver al capitán en la tortilla de la nave. ¿Hace mucho que murió su marido? Oh, sí, casi un año. Una eternidad, naturalmente. Escarlata no estaba muy segura de ello, pero del significado de aquella voz no podía haber dudas. ¿Ha estado casada mucho tiempo? Perdone mis preguntas, pero he estado tanto tiempo ausente de estos lugares. 2 meses, respondió Escarlata involuntariamente. Una verdadera tragedia, prosiguió la voz tranquila. Que Dios lo maldiga, pensó Scarlett con violencia. Si fuese otro hombre, tomaría un aire glacial y lo olvidaría, pero él sabe lo de Ashley y sabe que yo no quería a Carlos. Tengo las manos atadas. No respondió y miró su abanico. ¿Es esta su primera aparición en sociedad? Sé que la cosa puede parecer extraña, se apresuró a responder Scarlett. Las muchachas McClure debían vender en este mostrador. Han tenido que marchar fuera y no había otras. Entonces Melanie y yo... Ningún sacrificio es demasiado grande por la causa. Extraño. Las mismas palabras de la señora Elsie. Cuando ella las pronunció parecían diferentes.
Le asomó a los labios una respuesta hiriente, pero se calló. Después de todo, ella se encontraba allí, no por la causa, sino porque estaba cansada de estar en casa. He pensado siempre, añadió el capitán reflexivamente, que el sistema de luto y de aprisionar las mujeres en el velo para el resto de su vida, impidiendo sus alegrías naturales, es tan bárbaro como el rito indio. El rito... El hombre rió y ella enrojeció de su propia ignorancia. Detestaba a las personas que usaban palabras que desconocía. En la India, cuando muere un hombre, lo queman en vez de enterrarlo. Su mujer se traslada a la hoguera funeraria y se arroja a ella con él. ¡Qué horrible! ¿Y por qué lo hacen? ¿No lo impide la policía? Ciertamente que no. Una mujer que no se hiciera quemar junto a su marido sería socialmente despreciada. Todas las mujeres hindúes de cierta importancia hablarían de ella porque no se había comportado como una mujer bien nacida, precisamente como aquellas dignas señoras que están en aquel rincón hablarían de usted si esta noche hubiera aparecido aquí vestida de rojo y se pusiera a dirigir la orquesta. Personalmente creo que el rito indio es un uso más misericordioso que nuestra simpática costumbre meridional que entierra vivas a las viudas. ¿Cómo se atreve a decir que estoy enterrada viva? ¿Cómo se mantienen las mujeres en las cadenas que las aprisionan? ¿Usted qué cree? Bárbara, la costumbre hindú habría tenido valor de aparecer aquí esta noche si la Confederación no hubiera tenido necesidad de usted. Los argumentos de este género confundían siempre a Escarlata. Esto la confundía doblemente porque tenía una vaga idea de que contenía un fondo de verdad, pero ahora había llegado el momento de tomar el desquite. Es natural que no habría venido, hubiera sido, además de irrespetuoso, se habría podido creer que yo no... los ojos de él esperaron sus palabras con una expresión cínicamente divertida y ella no consiguió proseguir. Él sabía que Escarlata no había amado a Carlos y no le consentía fingir los bellos sentimientos que no experimentaba. Qué cosa tan terrible tener que tratar con un individuo que no era un caballero. Un caballero aparentaba creer siempre a una señora, aun cuando supiera que mentía. Así eran los caballeros del sur. El sexo fuerte obedecía las reglas y decía solo cosas correctas tratando de hacer la vida agradable a las señoras. Pero este parecía que no le preocupaba en modo alguno las reglas y evidentemente se divertía en decir cosas que nadie decía. Espero con ansias que... Es usted detestable, dijo ella turbada, bajando los ojos. Él se apoyó en el mostrador, inclinándose a fin de que su boca estuviera junto al oído de Escarlata, y susurró en una magnífica imitación del tirano que a veces se ve en la escena. No tema, bella señora, su culpable secreto está encerrado en mi corazón. Oh, exclamó Escarlata febrilmente, ¿cómo puede decir una cosa semejante? Le he dicho para tranquilizarla. ¿Qué quiere que le diga? ¿Sea mi hermosa o de otro modo lo revelaré todo? Ella encontró involuntariamente sus ojos y vio que eran burlones, como los de un niño. Entonces rió. Después de todo, la situación era cómica, y también él rió, y tan fuerte que algunas de las señoras que estaban en el ángulo se volvieron para mirar. Viendo que la viuda de Charles Hamilton se divertía o parecía divertirse con un extraño,
Movieron la cabeza ostensiblemente desaprobando. Redoblaron los tambores y muchas bocas hicieron ch, mientras el doctor Mead subía a la plataforma y alargaba los brazos invitando al silencio. Todos sabemos manifestar nuestra gratitud a las simpáticas señoras, cuyos esfuerzos patrióticos e inalcanzables no solo han hecho de esta fiesta un éxito financiero, sino que han transformado este hosco salón en una reunión de belleza, en un jardín adaptado a los maravillosos capullos de rosa que veo alrededor. Todos aplaudieron. Las señoras han dado todo lo que han podido, no solo su tiempo, sino también el trabajo de sus manos y los graciosos objetos que se encuentran expuestos en los mostradores, que son aún más bellos por ser confeccionados por las manos delicadas de nuestras mujeres. Los aplausos se duplicaron y Red Butler, que estaba apoyado negligentemente en el mostrador junto a Scarlett, murmuró: «Qué vanidoso es el Barbilla de Cabra, ¿verdad?». Turbada y asombrada por esa falta de respeto hacia el ciudadano más amado de Atlanta, Escarlata le miró con desaprobación. Mas realmente el doctor tenía el aspecto de una cabra, con la barbilla gris que se movía a cada palabra, así que ella esbozó una sonrisa. Pero todo esto no es bastante. Las bondadosas señoras del comité hospitalario, cuyas manos frescas han acariciado las frentes llenas de dolor y arrebatado de las garras de la muerte a tantos hijos valientes, heridos por la más santa de las causas, conocen nuestras necesidades. No las enumeraré. Tenemos necesidad de dinero para abastecer las reservas de medicinas que vienen de Inglaterra. Esta noche tenemos entre nosotros al intrépido capitán que con tanto éxito burla el bloqueo desde hace un año y seguirá burlándolo para traernos las medicinas que necesitamos. El capitán Red Butler. Aunque cogido de improviso, este hizo una graciosa reverencia. Demasiado graciosa, pensó Escarlata tratando de analizarla. Era como si él exagerara su cortesía, en virtud del gran desprecio que sentía por todos los presentes. Hubo una explosión de aplausos y un gran revuelo entre las señoras que estaban en el ángulo. ¿Era entonces él aquel hombre con el que la viuda de pobre Charles charlaba? ¿Y Charles había muerto apenas hacía un año? Tenemos necesidad de más dinero y yo les pido, continuó el doctor, pido un sacrificio que es muy pequeño si lo comparamos con el de nuestros soldados de uniforme gris. Señoras, deseo sus alhajas. ¿Las deseo yo? No. Es la Confederación quien las pide, y tengo la certeza de que ninguna se negará. Qué bello es el efecto de una piedra preciosa sobre un brazo bonito. Cómo brillan los alfileres de oro en los pechos de nuestras patrióticas damas. Pero cuanto más bello es el sacrificio de todo el oro y de las piedras preciosas de Oriente. El oro será fundido y las piedras vendidas. El dinero se empleará para comprar medicinas y otros géneros de máxima necesidad. Señoras, dos de nuestros heroicos heridos pasarán ante ustedes con las cestitas pero el resto del discurso se perdió en una explosión de aplausos y voces. El primer pensamiento de Escarlata fue de profunda gratitud porque el luto le impedía llevar los preciosos pendientes y la pesada cadena de oro de la abuela Robillac,
y los brazaletes de oro y esmalte negro y el alfiler granate. Vio al pequeño Picard con una cestita bajo el brazo sano, girando entre la multitud en la parte de la sala donde ella se encontraba. Vio a las mujeres, jóvenes y viejas, sonrientes y agitadas, que se desprendían de los brazaletes y se quitaban los pendientes fingiendo hacerse daño en las orejas, ayudándose unas a las otras a desabrocharse los collares y los alfileres. Hubo un ligero tintinear de metales y exclamaciones de «Espere, espere, he conseguido abrir el muelle. Helo aquí». Maribel Meriwether se estaba quitando de sus brazos sus hermosos brazaletes gemelos. Fanny Elsin, gritando «Mamá, ¿puedo?», se quitaba de los rizos el adorno de perlas montado en oro macizo que no salían de la familia desde hacía varias generaciones. A cada objeto que caía en la cestita, los gritos y los aplausos se multiplicaban. El hombrecito sonriente llegaba ahora junto a su mostrador, con la cestita que ya pesaba al brazo, mientras pasaba delante de Red Butler. Una hermosa pitillera de oro fue lanzada descuidadamente entre los demás objetos. Cuando llegó delante de Escarlata y colocó la cestita sobre el mostrador, ella movió la cabeza enseñándole las manos abiertas para darle a comprender que no tenía nada que dar. Era embarazoso ser la única persona que no daba nada, y en aquel instante vio brillar en su dedo su anillo de oro. Por un momento trató de recordar la cara de Charles cuando se lo colocó, pero su memoria estaba ofuscada por la súbita irritación que el recuerdo de él le daba siempre. Charles. Era él la razón por la que la vida había terminado para ella, por lo que era una mujer vieja. Fin de la segunda parte del capítulo 9 de Lo que el viento se llevó.